Hace un tiempo les pregunté cuáles eran las variantes que más les costaba derrotar. Pero antes de poder adentrarnos a las estrategias de cómo lidiar con ellas, es importante aprender qué hace cada uno de los efectos en Skull Heroes Mobile. Dividiré el vídeo en dos secciones. Efectos básicos y efectos especiales. Los efectos básicos son muy fáciles de entender y funcionan como esperas que lo hagan. Los efectos especiales modifican tu forma de combatir y requieren una explicación más extensa. Comencemos. Efectos básicos. Armadura. Reduce 20% del daño recibido por unidad, con un máximo de 5 unidades. Rompe armadura. Aumenta el daño recibido un 20%, solo puedes aplicar una unidad como máximo. Si tienes uno de estos efectos y ganas el otro, el anterior se desactiva. Es decir que no puedes tener los dos a la vez y el último que obtuviste será con el que te quedarás. Rabia. Aumenta el daño 20% por unidad con un máximo de 5 unidades. Lisiado. Reduce el daño 20%. Al igual que con armadura y rompe armadura no puedes tener ambos activos ya que el último obtenido reemplazará el anterior. Regeneración. Obtienes 1% de vida por segundo por unidad hasta un máximo de 5 unidades. Regeneración intensa. Obtienes 2% de vida por segundo, solo puedes tener una unidad a la vez. Sangrado. Es la contraparte de la regeneración, haciendo que pierdas 1% de vida por segundo por unidad hasta un máximo de 5 unidades. Sangrado intenso. Pierdes 2% de vida por segundo por unidad teniendo un máximo de 1 unidad. Inmunidad. Previene la obtención de efectos negativos. Maldición. Previene la obtención de efectos positivos. Y por último los desactivadores. Desactivadores de blockbusters, de especiales, de relevos, movimiento, de curación y de habilidades características. Que como su nombre lo indica desactivan el uso de estas mecánicas por un tiempo determinado. Siendo el último el más importante ya que desactiva las habilidades características que hacen poderosas a las variantes de defensa. Efectos especiales. Barrera. Puedes pensar en este efecto como una barra de vida adicional, cada unidad equivale a 10% de tu vida total. El daño que recibas cuando tengas este efecto activo lo recibirá la barra azul en lugar de tu vida normal. Puedes tener como máximo 5 unidades a la vez. Bendición. Cuando recibas un golpe que te mataría y tengas este efecto activo, revivirás con 10% de vida por unidad hasta un máximo de 5, una vez que revivas todas las unidades se consumirán. Evasión. Previene cualquier golpe excepto blockbusters imbloqueables, al evadir no recibirás daño. Cada unidad equivale a un golpe evadido así que puede ser inútil contra movimientos con muchos golpes. Último estertor. Previene que tu barra de vida llegue a 0 y bloquea los efectos de perdición. Prisa. Aumenta la cantidad de medidor de blockbuster obtenido en 100%, remueve el efecto de lentitud. Invencibilidad. Previene cualquier tipo de daño. La invencibilidad puede parecer rota pero no previene la obtención de otros efectos negativos así que una vez acabado, los efectos aplicados volverán a cumplir su función. Miasma. Roba 1% de vida y medidor de blockbuster de los oponentes cercanos por unidad. Al mismo tiempo que te cura y que aumenta tu medidor, tiene como máximo 5 unidades. Precisión. Garantiza que el ataque sea crítico. Además de que los ataques con precisión no activarán habilidades características, por ejemplo si matas a Enfermera Joy con un golpe de precisión esta no revivirá a sus aliados. Espinas. Refleja el 20% del daño físico recibido por unidad, hasta un máximo de 5 unidades. No refleja el daño de sangrados ni habilidades características. Inquebrantable. Evita que al ser golpeado haga la animación de daño. Con este efecto activo seguirás recibiendo daño pero otorga al usuario la posibilidad de contraatacar. Este efecto no sirve en contra de blockbusters y tampoco funciona en el aire. Autobloqueo. 10% de probabilidad por unidad de bloquear automáticamente un golpe teniendo un máximo de 5 unidades. Remueve los efectos de rompeguardia.
Al momento de autobloquear, el daño del golpe recibido no será el completo, sino que será considerado como un golpe bloqueado común. Otro dato interesante es que este efecto solo funciona si el personaje es capaz de bloquear, es decir que solo cuando se encuentra de pie el efecto es funcional. Si te encuentras en el aire no puedes bloquear, por ende el efecto no funciona. También es importante saber que algunos blockbusters no te ponen en estado aéreo, como lo son el Meteor Strike de Annie y el Gregor Samson de Filia, entre otros. Marca mortal. Incrementa el daño crítico y el daño recibido por bloqueo en 50%. Este es uno de mis efectos negativos favoritos por la cantidad de daño extra que se puede lograr con él, además de que todas las Fuguas tienen fácil acceso a este efecto. Perdición. Cuando el efecto acaba, el objetivo muere instantáneamente, ignora inmunidad. Un hechizo simple pero efectivo, solo contrarrestado por último estertor. Fatiga. Reduce la recarga de relevos y movimientos especiales en 50%. Cuando el efecto acaba, tiene un 50% de probabilidad de aplicar aturdir. Rompe guardia. Es la contraparte del autobloqueo. Si el oponente está bloqueando, hay un 10% de probabilidad de que el ataque rompa el bloqueo. Tiene un máximo de 5 unidades y, al igual que efectos anteriormente vistos, no puedes tener rompe guardia y autobloqueo a la vez. El último obtenido reemplazará al anterior. Polaridad inversa. Invierte los efectos de curación. Significa que si el oponente obtiene regeneración, en lugar de curarle quitará vida. Este efecto es perfecto contra variantes con regeneración como las Valentines. Sobrecarga. Al momento de activar un blockbuster serás dañado 5% del total de tu vida por unidad, llegando a un máximo de 5 unidades. Evita usar muchos blockbusters cuando lo tengas. Aturdir. Te deja indefenso por la duración del efecto. Este es quizá el más molesto porque no puedes hacer nada más que ver a tu personaje morir, o en lo contrario es divertido, ver al enemigo sin oportunidad de defenderse. Marchitar. Quita 5% de medidor de blockbuster por segundo por unidad, llegando a un máximo de 5 unidades. Baba. Uno de los efectos más nuevos, hace que el objetivo sufra 4% de su vida máxima cada vez que un efecto positivo es obtenido. Diferencias entre efectos permanentes y semipermanentes. Algunos de los efectos vistos anteriormente tienen una versión permanente. Esto significa que estos efectos permanecerán durante toda la pelea hasta que el objetivo muera. Las versiones permanentes pueden ser fácilmente identificadas por el marco que es agregado a cada efecto. Un efecto semipermanente es como un efecto normal, con la diferencia que no tiene una duración determinada. Estos efectos desaparecerán si son consumidos o si el oponente es relevado. Eso es todo por hoy. Espero que estas pequeñas explicaciones te sirvan de ayuda para enfrentarte a enemigos poderosos. En el próximo vídeo hablaremos de cómo usar estas y otras herramientas para derrotar a las defensas más odiadas de la comunidad. ¡Hasta la próxima!